Imagínate esta escena: Super Bowl 50, último cuarto, Peyton Manning, 39 años, brazo limitado, movilidad cero, pero con algo que nadie más tenía: una mente que veía todo el campo como si fuera la Matrix. Llega a la línea, mira la defensa, cambia la jugada. Omaha, Omaha. Un audible más, otro ajuste, y la defensa de Carolina, que fue la mejor de esa temporada, simplemente desesperada, porque tenía que hacer la jugada grande que apoyara a su ofensiva. Ese día, Peyton no ganó con el brazo, no ganó con su físico, ganó con su cerebro. El día de hoy hablaremos de Peyton Manning, quien se convirtió en la evolución mental del quarterback moderno, y cómo cambió la NFL para siempre. Yo soy Gonzalo García, esto es Legado NFL, parte de Nación Fútbol. Comenzamos. Para entender a Peyton hay que volver al principio, no al draft de 1998, no a Tennessee donde rompió todos esos récords en la universidad. Hay que ir más atrás, a un niño que en vez de dormir con un peluche, dormía con una libreta llena de jugadas de su papá Archie, quien, aunque nunca logró ganar un Super Bowl, fue el primer gran quarterback de los Santos de Nueva Orleans. Su diversión como niño venía de jugar con su papá y de hacer cosas relacionadas al juego. Desde muy chico empezó a entrenar y ya tenía muchas nociones del juego, de cómo ajustar. Desde muy chico ya practicaba con su papá y le decía cosas como: ¿qué tal si en vez corremos esto, un sim con un check al slant en caso de que el safety haga cierto movimiento? Dato curioso, a los 12 años ya hacía ajustes antes de las jugadas que literalmente confundían a los entrenadores de las secundarias a las que enfrentaba. Era un obsesivo del juego y es algo que hasta la fecha podemos apreciar en las transmisiones que hace en el Monday Night para ESPN. Un científico del fútbol desde que tenía uso de razón. Su carrera del colegial cerró con un récord de 39 ganados, 6 perdidos, logrando con Tennessee 11,201 yardas y 89 touchdowns. Casi gana el Heisman, se quedó en segundo lugar en el 97, solo por detrás de un hombre que debes de ubicar, Charles Woodson. En el 98, el debate era Peyton Manning o Ryan Leaf. Muchos equipos preferían el brazo de Leaf, ya que era el prospecto clásico de quarterback. En cambio, en la evaluación previa al draft de Manning se podían leer cosas como movilidad limitada, un brazo que no era excepcional, así como sus habilidades físico-atléticas. Pero los Colts, en cambio, apostaron por algo diferente. Con el primer pick de ese draft fueron por la capacidad mental, la preparación, la anticipación. Algo que parecía obvio, pero en los 90s no era el modelo. La NFL lo primero que buscaba era los mejores atletas. Peyton demostró que un quarterback podía dominar, pero con puro entendimiento del juego. Spoiler, la apuesta de los Colts fue la correcta. Lo que hizo a Peyton era que antes de cada snap leía todo: la posición de los safeties, la postura de los linebackers, la ventaja que podían tener sus receptores en contra de los corners, la presión disfrazada e incluso la comunicación que tenía la defensiva. Si veías un partido de Manning, parecía que estaba resolviendo un examen de física. Era todo un maestro de ceremonias que tenía el 100% del playbook en la cabeza. ¿Cuántas jugadas podía cambiar en la línea? A veces todas. Por eso se volvieron legendarios estos audibles que él usaba: Omaha, Ricky Ricky, Kill Kill, Monday Monday. Parecía comedia, pero no lo era. Cada palabra tenía una intención específica. Era una microseñal a sus 10 compañeros para ajustar a una defensa que apenas se había movido medio paso. Dato curioso e increíble es que en su carrera más del 70% de las jugadas tuvieron algún tipo de ajuste antes de la jugada. Una locura total si consideramos la cantidad de años y partidos que jugó en la liga. Ese primer año en la liga, en su año de novato, fue un año muy complicado, pero los Colts notaron lo que tenían desde los entrenamientos y siguieron apostando por él. Una vez que se fue adaptando a la liga, los resultados no tardaron en presentarse. Con los Colts, Peyton hizo algo que hoy es súper común, pero que en aquel momento era algo revolucionario: la ofensiva sin reunión como su arma principal. Antes el no huddle se usaba exclusivamente al final del partido. Peyton dijo: ¿y si lo usamos siempre? Resultado: las defensas quedaban atrapadas en formaciones, no podían sustituir personal, no podían esconder sus coberturas, quedaban a merced de Manning, quien tenía el control total del campo. Fue la primera vez que vimos a un quarterback dirigir la ofensiva como un coordinador ofensivo dentro del campo. Hablemos de números porque los números no mienten. 5 MVPs, récord absoluto. 539 pases de touchdown. Fue récord histórico en su momento de la liga, igual que las 71,940 yardas que lanzó. 14 temporadas con al menos 4,000 yardas. Y la cereza del pastel: comandó el ataque de la ofensiva del 2013, que es la más productiva en la historia de la NFL, con 606 puntos producidos. Los Colts, tras haber apostado de la manera correcta por él, cometerían un error, y es que tras la lesión del cuello pensaron que ya no iba a poder lanzar y no iba a ser suficiente su cerebro, en lo cual ahí estuvieron equivocados.
Cuando salió lesionado de los Colts en 2011, pasaron de 10 victorias a tan solo 2 y terminaron con el primer pick global del draft. Si quieres saber cuánto valía Manning para ellos, ahí está la respuesta. Esto sí abrió la puerta para que los Colts pudieran draftear a Andrew Luck, pero también a la postre marcaría el final de su etapa con este equipo y abriría la puerta para que llegara a los Broncos de Denver, donde pasaría los últimos años de su carrera y donde tendría también una etapa muy exitosa. ¿Sabías que Peyton veía tanto video que los coordinadores defensivos decían que era como jugar contra alguien que tenía espionaje legal? Gem Edward, quien fue el entrenador de los Jets por varios años, mencionó: prepararte para Peyton Manning es como presentarte a un examen donde el profesor también es el alumno. Podía reconocer defensas basándose en la inclinación del casco de un defensivo, en el pequeño paso que un linebacker empezaba a dar, en la más mínima intención de rotación de un safety, e incluso la respiración de los corners. Y esto no es broma. Uno de sus compañeros en los Broncos de Denver, Champ Bailey, mencionó que eso es lo que llegaba a ser. Un artista del detalle, y lo podemos apreciar en cómo percibe las cosas cuando está en transmisión con Eli en esta versión del Monday Night Football. Si tienen la oportunidad de ver esta versión del Monday Night, háganlo, porque la verdad es un deleite ver la capacidad de captar detalles en tiempo real al ver las jugadas. En la parte final con Denver ya no tenía brazo, solo era la sombra de lo que había sido al principio de su carrera. La fuerza se había ido, las lesiones eran muchas, pero el cerebro estaba intacto. Y esa mente llevó a los Broncos a otro Super Bowl. Ese brazo no ganaba partidos, pero el plan de juego, las lecturas y los ajustes seguían siendo superiores. Peyton ganó el Super Bowl 50 siendo el quarterback menos atlético esa tarde en el Levi Stadium, pero también era el más inteligente. La NFL actual está llena de quarterbacks talentosos: Mahomes, Burrow, Allen, Herbert e incluso el mismo Sam Darnold, que acaba de ganar su Lombardi. Pero todos, absolutamente todos, usan conceptos que Peyton instaló en la liga. Ajustes antes de las jugadas constante, control total de la línea de golpeo, el no-huddle como estrategia para entrar en ritmo con la ofensiva, lecturas cerebrales antes de lo físico, ritmo ofensivo como un arma, cadencias complejas como una distracción para la defensa. Peyton fue el primer quarterback que convirtió el juego en una partida de ajedrez de élite. Si Montana fue la elegancia y Brady la disciplina, Peyton fue la mente brillante que cambió para siempre la forma de jugar la posición. Peyton no solo fue uno de los mejores quarterbacks de la historia, fue un loco que tomó un deporte totalmente físico y lo convirtió en un deporte mental. No solo ganó con su talento, ganó con su cerebro. Y por eso, cuando hablamos de la evolución mental del quarterback moderno, el punto de partida tiene nombre y apellido: Peyton Williams Manning. Y con eso llegamos al final del episodio 1 de Legado NFL, donde estaremos explorando a las leyendas del emparrillado y qué fue lo que hicieron para que se volvieran figuras de este deporte. Y ya saben, denle like al video, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, de esta manera no se perderán de nada del contenido de la NFL. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.